A continuación tendremos a un viejo amigo, de nuevo por el programa, que, escribe sobre temas muy interesantes relacionados con la historia, con los misterios, y acaba de aterrizar de sus vacaciones para compartir con nosotros su último trabajo de la conocida colección de enigmas misteriosos e inexplicables de la editorial Sierra de Dragón. Él es Marcus Polvoranca y le doy la bienvenida nuevamente a Misterioso Universo de la Red. Así que nada, hola Marcus y bienvenido al programa, ya se te echaba de menos. Pues sí, yo también a vosotros, la verdad. Siempre es un enorme placer estar con vosotros, echar un rato para hablar de estas cosas que tanto nos interesan. Y nos gustan porque, los tres temas que has elegido para este último volumen, la verdad que me han encantado. Y vamos a hablar un poquillo acerca de ellos, si te parece, pero Marcus, si no me equivoco, esta ya es la tercera o cuarta vez que nos visitas. Marcus, he estado siguiendo de cerca todos tus aportes en las redes sociales desde hace un tiempo y pues te quiero preguntar, como bien acabo de decir, acabas de aterrizar de tus vacaciones y te pregunto, ¿sabes que las vacaciones son para desconectar? Porque, mira, Marcus, me recuerdas a David Cuevas cuando en una ocasión me comentó que él siempre lleva una grabadora, un lápiz, un papel durante sus vacaciones y me añadió la coletilla de que el misterio nunca descansa. Bueno, en mi caso es exactamente igual. Como es una cosa que no surge por la necesidad, desafortunadamente no me puedo ganar la vida completamente con los libros y con el misterio. Evidentemente es una afición y lo lleva siempre encima, ¿no? Llevar la libreta, los apuntes, la inspiración que puede surgir en cualquier momento, un dato que te puede aparecer en el momento más insospechado. Hay que ir siempre preparado, ¿no? En el fondo somos buscadores y allá donde vamos encontramos motivos para tomar notas o para que pueda surgir el hilo de alguna investigación o de algo que pueda interesar. Hay que ir siempre preparado. Yo creo que en general en la vida, si tu pasión es el misterio y la literatura o los libros, siempre tienes que ir preparado allá donde vas. Yo de todas formas suelo seleccionar muy bien los lugares a los que voy y ya de alguna manera no es que me pille de sorpresa, ¿no? Sino que ya voy preparado ante la posibilidad de que puedan surgir motivos de apuntes y de historias. Mientras en casa no se enfaden por ello, pues mira, lo llevas bien, ¿eh? Entonces, Marcus. Pues nada, Marcus, hace unas pocas semanas vio la luz el nuevo libro de la colección Enigmas Misteriosos Inexplicables, como bien dije, y este está bajo el sello de la editorial Sierra de Dragón. Y en él encontramos tres temas bastante interesantes que abordas. Son los orígenes ibéricos del pueblo judío, la capilla iniciática de Mosén Rubí y el laberinto del rey Silo. Para esta entrevista voy a elegir el tema del laberinto del rey Silos, porque los otros dos temas son también súper interesantes, pero es que tengo cierta debilidad por el reino Astur y, ya sea por sus leyendas o por sus enigmáticos paisajes y enclaves o por su importante papel en la historia del pasado. Así que, Marcus, ¿qué te parece si nos haces una brevísima introducción sobre quién fue el rey Silos, cuyo mandato solo duró apenas 9 años? Sí, el rey Silo forma parte de los legendarios monarcas del reino de Asturias, que comienza, como todos sabemos, con la batalla de Covadonga y el rey Pelayo. El rey Silo fue uno de esos primeros reyes de aquel corto reino, aquel pequeño reino, además también en lo territorial. Y es curioso porque forma parte de una trilogía de reyes que dentro de la línea general de reyes de Asturias no están demasiado bien considerados por la propia historiografía y las leyendas. Son los conocidos como reyes holgazanes, porque según la historiografía, las crónicas, que siempre hay que tomar con un poco de... no hay que tomarlas demasiado... Yo por lo menos no me las tomaría demasiado en serio, porque aunque sean las únicas crónicas que existen, fueron redactadas mucho tiempo después y todos sabemos que la historia, la crónica en general es algo muy goloso para el poder, ¿no? Es un elemento fundamental para los que quieren dominar, y también en aquellos tiempos, ¿no? En la Alta Edad Media. A estos tres reyes, como digo, el rey Silo, el rey Mauregato y el rey Aurelio, se les considera holgazanes porque dentro de esa cronología de reyes fueron reyes que no batallaron demasiado, y al contrario
de lo que se supone que hicieron los demás, que fue pelear contra los musulmanes y ganar territorios. En el caso de estos reyes no ocurrió así, o insisto, por lo menos las crónicas nos dicen que no ha sido así. Yo creo que precisamente por eso, ¿no? Por esa mala fama, me resultan mucho más interesantes que los demás, y en el caso del rey Silo, además, muchísimo más aún, porque es de los pocos de aquel periodo de los que quedan supuestos restos, ¿no? El rey Silo, dentro de lo que nos cuentan las crónicas que hizo, fue cambiar la capital del reino de Asturias, pasarla de Cangas de Onís, que era donde había estado desde el reinado de Pelayo, hasta Pravia, ¿no? Más alejada hacia el oriente asturiano, y quedan algunos restos arqueológicos, entre ellos la iglesia de Santianes de Pravia, aunque bueno, ha sido a lo largo del tiempo ha sufrido diferentes obras de restauración y prácticamente no queda nada de lo que pudo haber sido en su origen, y sobre todo la lápida del rey Silo, de la cual queda apenas un fragmento, pero bueno, que como entenderás es un objeto que a mí por lo menos me interesa mucho. Bueno, a mí y a mucha gente a lo largo del tiempo le ha interesado bastante por sus connotaciones mágicas y por el misterio que la rodea, por lo que puede significar, y porque de hecho, bueno, aunque solo sea a nivel arqueológico, es un objeto muy interesante por ser de lo poco que queda del reino de Asturias, lo poco que nos queda material de aquel periodo. Así es, o sea, nos has hablado, bueno, de esta piedra del laberinto del rey Silos, que además fue encontrada por Juan Menéndez Pidal, que es un historiador que la encontró en el año 1975, si no recuerdo mal, en la iglesia de San Juan de Santianes, en Pravia. Y bueno, este objeto, que es una piedra que forma parte de este laberinto, que ha entusiasmado a muchos investigadores. Y Marcus, este tipo de objetos, este tipo de cuadrados mágicos, mandalas también son llamadas, pone al límite el ingenio de matemáticos. ¿Desde cuándo se tiene constancia que utilizaban este tipo de pictogramas, por decirlo así? Bueno, tal cual como es el laberinto del rey Silo, en realidad el nombre que recibe, el nombre que le debemos dar es inscripción laberíntica, ¿no? Es una lápida, está dividida en 15 casillas verticales por 19 horizontales, tiene una S en el centro, en la casilla central, y a partir de esa S se va desplegando la frase. El rey Silo lo hizo, en latín Silo Princeps Fecit. Es como dice, bueno, algunos investigadores lo comparan a los cuadrados mágicos, aunque realmente no es exactamente un cuadrado mágico, y otros, como Juan García Atienza, yo creo que muy acertadamente lo comparan con los mandalas, ¿no? Por esa S central y el hecho de que la frase se despliegue en todos los sentidos. Los cuadrados mágicos, que es con lo que se le compara por el parecido que puede tener, bueno, tienen una antigüedad enorme. Los primeros que hay documentados se dan en la antigua China, en torno al, te hablo de memoria, pero creo que es el siglo VI antes de Cristo. Posiblemente los hubiera antes, ¿no? Porque sabes que la cultura china es muy antigua, y bueno, de hecho ha habido periodos en los que se destruyó todo lo que había para, bueno, cosas de estas que hacen los poderosos en ocasiones, no solamente en la antigua China. Pero bueno, en la época del rey Silo, no concretamente en la época, pero un poco después, curiosamente, cuando empiezan a escribirse también las crónicas, ya en el reinado de Alfonso III el Magno, sí que parece ser que eran muy habituales, ¿no? Y de hecho Alfonso III el Magno se sabe que en alguno de los libros de su biblioteca aparecía un cuadrado muy parecido al del rey Silo, como ex libris, ¿no? Como la firma que ponía, la marca que ponía a los libros que le pertenecían. El laberinto del rey Silo, como digo, hay autores que lo comparan con un mandala, otros con un cuadrado mágico, no tanto porque se parezca a un cuadrado, o sea, no tanto porque sea exactamente un cuadrado mágico, pero sí por el sentido que algunos matemáticos le han dado a la disposición de las letras, y bueno, números que se repiten dentro de esa composición, ¿no? Aunque esté compuesto por letras, el número que ocupa cada letra en la casilla, o el número de veces que se repite una letra, todo eso tiene sus relaciones matemáticas, y de ahí que se le haya comparado también con un cuadrado mágico. Es, en cualquier caso, un objeto fascinante, y que bueno, ahí está para resolver el enigma que yo no lo he conseguido todavía tampoco resolver, pero yo creo que va por ahí un poco, ¿no? Por el tema de
de los mandalas, de los cuadrados mágicos, un objeto que no estaba puesto allí por casualidad y que seguramente tenía su sentido místico, digamos, su sentido mágico también. En este capítulo también nos hablas de personas muy importantes como Salvador Dalí, Juan Herrera o Ramón Llull. Estos tres personajes tenían en común su interés por las matemáticas, por la figura del cubo y, por supuesto, por el laberinto del rey Silo. ¿Cuál es su teoría con respecto a este misterio, Marcus? Sí, bueno, Salvador Dalí estuvo bastante obsesionado con el laberinto del rey Silo y con una interpretación que habían dado algunos esoteristas al laberinto, que es un poco complicada, ¿no? Sobre todo por intentar expresarlo con palabras y porque puede ser complicado verlo, pero el hecho de que el laberinto del rey Silo tenga esa disposición con un punto central, la S central, y a partir de esa S central se despliegue la frase en todas direcciones, recuerda de alguna manera al concepto que tenían del cubo, ¿no? Como un concepto no solamente geométrico, la figura del cubo, quiero decir, no solamente como un concepto geométrico, sino también filosófico y de representación de la divinidad, ¿no? Un concepto que es también pitagórico, que es el hecho de que la realidad, bueno, la creación se despliega también a partir de un punto central, una especie de lo que podríamos llamar Dios, y a partir de ese punto, en base a una serie de reglas geométricas, igual que ocurre en la naturaleza, se va desplegando la realidad, la creación, y no se queda en el cubo, ¿no? Sino que quienes apuestan por esa idea hablan también de los hipercubos como una forma de traspasar lo que es la realidad que podemos percibir a través de los sentidos y pasar a otra dimensión, ¿no? Es una especie de metáfora. Y algunos, como digo, han creído ver en el laberinto del rey Silo una forma de expresar también esos conceptos que están grabados en el cubo. Dalí, de hecho, tiene un cuadro de 1960 que hace referencia a un tratado que escribió Juan de Herrera, que es el arquitecto que que terminó de construir el Escorial, que por cierto es un edificio que también está basado en el cubo y bueno, la idea del cubo tiene mucha importancia en su desarrollo, por lo menos teórico. Pues pintó un cuadro que está dedicado a ese discurso de la figura cúbica, que es como se titula el tratado de Juan de Herrera, que a su vez en el cuadro aparece el laberinto del rey Silo, formando un cubo en el que cada cara del cubo aparece la representación del laberinto del rey Silo, y de alguna manera Dalí pone en contacto esos dos objetos, ¿no? En realidad ese concepto con el laberinto, posiblemente no como una idea original suya, pero yo apunto a que podría ser una idea esotérica que formaba parte de las ideas de ciertos círculos de poder con los que Dalí seguramente tuvo algún tipo de contacto. Y para terminar, me gustaría que nos contases, ¿no? Que nos hablases de, bueno, por qué en este caso el rey Silo se eligió para guardar este tipo de piedras, este tipo de enigma, la iglesia de San Juan de Santianés de Pravia, porque bueno, eligió pasar la ciudad principal de Asturias, la capital de Cangas de Onís, hasta Pravia, pero bueno, me gustaría saber si fue casual o no el que eligiera esta iglesia o por algún tema en particular. Bueno, no se sabe porque todo lo que rodea el reino de Asturias es un auténtico misterio. Lo único que sabemos de ellos es lo que nos ha llegado a través de crónicas que se redactaron ya en época de Alfonso III el Magno, bastante tiempo después, y no se sabe en realidad, ¿no? Las crónicas simplemente aluden a este cambio de capital. Se sabe que posiblemente hubo allí una capital porque quedan precisamente estos restos, aunque bueno, también siempre se puede poner en duda. Yo de hecho apunto a una teoría en este artículo que he escrito sobre el rey Silo, y bueno,
No la voy a desvelar, la voy a dejar para que el que se anime a leerlo la descubra leyéndolo. Pero bueno, básicamente que hay dentro de esas crónicas y dentro de ese relato hay posiblemente muchas mentiras interesadas que tienen mucho que ver con la mala fama que tuvo el rey Silo, que se le intentó dar al rey Silo y a esos llamados reyes holgazanes, ¿no? El motivo, como digo, no se especifica en las crónicas. Los historiadores hablan de que posiblemente, bueno, como Pravia está muy cerca de la ría del Nalón, podía ser un lugar de contacto con el mar, ¿no? No se sabe, realmente no es algo que navega dentro del misterio y que posiblemente nunca se llegue a saber. Este enigmático pictograma nos va a llevar hasta lugares como Gran Bretaña, pero eso solo lo vamos a poder descubrir lo que ocurre allí a través del último volumen de Enigmas misteriosos e inexplicables de Marcus Polvoranca. Marcus, de una forma muy breve, cuéntanos qué podemos encontrar acerca de los orígenes ibéricos del pueblo judío y la capilla iniciática de Mosén Rubí, que son otros de los temas que abordas en este libro. Sí, son dos artículos que acompañan el artículo más importante, que es el del rey Silo. En el caso del primero que mencionaba, los orígenes ibéricos del pueblo judío, es un tema que llevaba tiempo pensando escribir algo sobre ello, porque me parece un tema fascinante. Es un libro, bueno, habla sobre un libro de un autor lituano que se llama Liubik Miloš, que era un poeta, pero también un polígrafo, se interesaba por multitud de temas, y uno de los temas que le interesaron mucho y que además fue pionero en ese asunto, un tanto excéntrico, hay que reconocerlo, era la teoría de que los orígenes del pueblo judío estaban en la península ibérica, ¿no? Y él lo hacía a través del euskera, que él consideraba que era posiblemente la lengua de los antiguos habitantes de la península ibérica. A través de diversas palabras que eran comparables con el hebreo, apuntaba esta posibilidad, que luego con el tiempo ha sido retomada por otros autores. Cierto es que nadie les ha hecho mucho caso, pero a mí personalmente me parece una teoría fascinante y que para mí tiene mucho interés, ¿no? Una teoría bastante bonita. Y el segundo artículo, el otro artículo que acompaña al que dedico al laberinto del rey Silo, es la capilla iniciática de Mosén Rubí, que es un artículo sobre un edificio muy singular, muy interesante que hay en la ciudad de Ávila, que es un edificio gótico, de estilo gótico del siglo XVI, y que bueno, es fascinante, ¿no? A lo largo de los siglos ha interesado a mucha gente, y particularmente a los que estamos interesados en el mundo del misterio, porque está lleno de símbolos extraños que a muchos les recuerda a la masonería. Y bueno, está ese misterio que encierra el edificio, el hecho de que un edificio tan antiguo, ¿no? Como digo, de estilo gótico del siglo XVI, pudiera contener ya elementos que posteriormente han servido a los masones en la masonería para bueno, decorar también sus edificios, ¿no? Hay un enigma, un edificio que merece mucho la pena ver, y bueno, al que dedico unas páginas porque me parece interesante y que merece la pena conocerlo. Muy bien, bueno, pues una vez más te pido dónde o cómo podemos hacernos con uno de los ejemplares de tu colección. Se puede adquirir a través de Amazon, en digital y en papel. Bueno, el enlace directo lo pueden encontrar en mi página web, en lasierradeldragón.es, la página de la editorial, o a través de algunas librerías con las que trabajo. Son Alzofora en Alcorcón, Hoja Blanca en Toledo, Liberbodega de Andrés en Segovia, y bueno, espero que pronto, poco a poco, vayan sumándose muchas más, pero sobre todo a través de esos canales. Muy bien, del ejemplar que hoy nos has hablado es el volumen número 14, según veo en la portada. Entonces, ¿podemos hacernos con ejemplares anteriores? Sí, están todos a la venta. Bueno, están a la venta los tres últimos, que fueron ya los que aparecen con el formato este moderno de la revista, que es una revista ya un poco más amplia. A partir del número 12, esos tres últimos están todos disponibles en Amazon. Perfecto, pues nada, pues Marcus, una vez más te doy las gracias por compartir con nosotros tu trabajo, y estoy seguro de que pronto nos volverás a sorprender con más trabajos, y aquí estaremos impacientes por escucharlos. Un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.